Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo una pequeña reseña sobre una de las películas más famosas de este siglo, Matrix, de las hermanas Wachowski. Además, concretamente me voy a centrar sobre todo en la primera película, la que se llama Matrix a secas, que al fin y al cabo es la mejor y es además la que asienta las bases para las siguientes entregas. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? Sin embargo, os voy avanzando que Matrix tampoco es una gran película a nivel cinematográfico. Así pues, este pequeño análisis, esta pequeña presentación se va a centrar más bien en las ideas filosóficas de fondo que intenta sugerirnos la película y no en un análisis del aspecto cinematográfico, en cuyo caso quizás este vídeo sería bastante más corto y quizás algo decepcionante. Empecemos por lo básico. ¿De qué va Matrix? Pues bien, la sinopsis es muy simple. El señor Anderson, alias Neo, descubre que el mundo que conoce, el mundo donde ha vivido toda su vida, es en realidad falso, una simulación informática creada por una civilización de máquinas. Entonces, ¿cuál es el mundo real? Y más importante, ¿por qué las máquinas han creado Matrix? Bien, pues la verdad es que el mundo se ha convertido en un sitio inhóspito y arrasado donde los humanos deben vivir escondidos en comunidades subterráneas. Muchos siglos atrás, el avance tecnológico de la raza humana terminó creando una generación de máquinas pensantes, máquinas que terminaron rebelándose contra sus creadores, situación que desembocó en una guerra terrible. Llegado a este punto, los humanos arrasaron los cielos del planeta para negarle a las máquinas su principal fuente de energía, el sol. Y esta es la razón por la que el mundo real está arrasado y no queda vegetación. Entonces, las máquinas, para contrarrestar este golpe de mano, empezaron a cultivar humanos como fuente de energía, absorbiendo la electricidad de sus cuerpos. Sin embargo, estos humanos artificiales colapsaban, enfermaban y morían antes de que las máquinas pudieran aprovechar su energía correctamente. Por este motivo, las máquinas crearon Matrix, una recreación informática del mundo antes de la guerra, donde las máquinas vuelcan la conciencia de sus humanos cultivados. Muy bien, hasta aquí Matrix no deja de ser la típica película de ciencia ficción, ¿verdad? El hombre crea una inteligencia artificial y esta inteligencia artificial se revela y somete al hombre. La misión de los protagonistas obviamente es vencer a esta inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace de Matrix una película realmente distinta? Bien, pues esto es lo que veremos a continuación. La película de Matrix se hizo muy popular desde el momento de su estreno, pero con el paso de las décadas ha ocupado un lugar bastante curioso en nuestra sociedad. Se ha convertido en una de las principales referencias para las teorías de la conspiración. De hecho, es muy habitual que los gurús de turno usen la palabra Matrix para referirse al mundo que nos rodea, a este mundo mediatizado y atravesado por toda una corriente, en fin, de corrupciones, de fake news, de geopolítica, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué usan este nombre y no otro? Pues por dos razones principales. En primer lugar, porque Matrix o matriz se refiere a esta simulación informática que ya hemos comentado, a este mundo falso o recreado tan atractivo para los símiles de las conspiraciones y demás. Y en segundo lugar, por todas las connotaciones religiosas y filosóficas que arrastra esta película. Claro, esta mezcla de ideas aparentemente profundas pero muy manejables, unidas a la idea de falsedad, crean el caldo de cultivo perfecto para que cualquiera pueda integrarlas en su teoría, en su sistema de creencias, en su sistema político o en lo que toque. Ahora bien, ¿cuáles son de verdad estas ideas filosóficas y religiosas? Bueno, un poco de paciencia que ya nos vamos acercando al núcleo del asunto. Liquidemos antes la cuestión cinematográfica. Matrix debe parte de su fama a la exhibición de una nueva tecnología que en su momento parecía muy espectacular. La cámara hiperlenta que integraba además travelings,
panorámicas y trasfocos. Sin embargo, este recurso se reduce prácticamente a eso, a la exhibición. No tiene un uso cinematográfico más allá del espectáculo por el espectáculo. En resumidas cuentas, la puesta en escena de Matrix se reduce a una cuestión de mínimos, a la repetición de una serie de tópicos de las películas de Kung Fu, del thriller y de la ciencia ficción, mezclado todo ello con una estética cyberpunk. Nada de eso es malo de por sí, la película funciona correctamente, pero el encuadre, la música y el montaje están ahí como fuentes meramente ilustrativas, en vez de funcionar como elementos activos. Vale la pena destacar, eso sí, la forma de encuadrar en algunos tramos de Matrix, donde, sumado al uso de la cámara lenta, nos acerca a una estética propia del cómic. En esta línea, es imprescindible mencionar la principal referencia de Matrix, Ghost in the Shell, una de las grandes joyas del anime. ¿Qué es eso de la experiencia simulada? Verás, todos tus recuerdos sobre tu mujer y tu hija son falsos. Son como un sueño. Alguien se está aprovechando de ti. Intentaban hacer que piratearas a algunos miembros del gobierno. ¿Entiendes lo que te digo? Vale, ahora sí, pasemos a la parte dura, a las ideas filosóficas y religiosas presentes en esta película, Matrix. Sin embargo, antes hay que aclarar que Matrix no pretende ser un tratado de filosofía y no pretende ser un tratado de teología. De hecho, no pretende ser un tratado de nada. Matrix es una película, es una narración y pese que integra de forma explícita distintos sistemas filosóficos en su marco narrativo, la verdad es que la precisión con que maneja muchas de estas ideas deja bastante que desear. Y sin embargo, repito, no digo esto como si fuera algo malo, al contrario. Como ya he dicho, Matrix es una película y no es una tesis doctoral. El fondo filosófico de Matrix se basa en dos ideas principales. La primera de ellas, y seguramente la más potente, es la de la caverna platónica. Este es el clásico símil donde Platón plantea la posible falsedad de la realidad a través de una metáfora muy simple. Un grupo de hombres vive en una cueva donde, desde el exterior y a través de una hoguera, se proyectan una serie de sombras en la pared. Claro, los hombres han vivido siempre encerrados en esa cueva y piensan que la realidad son las sombras que se proyectan en la pared de su pequeño espacio. Sin embargo, uno de esos hombres termina abandonando la cueva y descubre el mundo, descubre el sol y el cielo y, en fin, todos los objetos. Es la pregunta la que te ha traído aquí. ¿Qué es Matrix? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. No obstante, cuando el hombre regresa a la cueva con su descubrimiento, sus compañeros no le creen. Prefieren continuar creyendo que la realidad son las sombras que ya conocen, que son predecibles y que, en consecuencia, no les parecen una amenaza. En fin, este símil plantea la dificultad de los hombres para descubrir la realidad, para enfrentarse a ella, acomodados en un mundo falso pero preconstruido. Y eso es lo mismo que le ocurre al protagonista de Matrix, a Neo, que vive abducido por una simulación informática, por la Matrix, y cuando es obligado a abandonarla, empieza a ser temido y señalado por los otros humanos que aún forman parte de dicha simulación. La segunda idea de fondo es la tesis del genio maligno planteada por Descartes. Es una idea que resulta bastante problemática incluso para el pensamiento cartesiano, pero en fin, a fin de cuentas lo que pretende es reforzar su tesis principal, el cogito ergo sum, es decir, el yo pienso, luego existo. Según la hipótesis del genio maligno, los seres humanos deberíamos dudar radicalmente de todo, puesto que existe la posibilidad de que hayamos sido creados por un demiurgo que nos engaña tanto a través de los sentidos como del uso de la razón, de manera que todo aquello que nos parece real podría ser potencialmente falso. Eso es literalmente lo que ocurre en Matrix. Las máquinas han creado un mundo falso y lo han creado especialmente para engañar a los humanos que viven en él, de modo que tanto su experiencia como su uso de la razón refuerzan la realidad de ese mundo. En este símil, el papel de Neo, el protagonista de Matrix, vuelve a ser fundamental. Es él quien, a través de su raciocinio y de su fe, se descubre a sí mismo y la realidad de sí mismo como elegido, condición que le permite escapar y enfrentarse al mundo del genio maligno, es decir, al agente Smith y demás guardianes de Matrix.
Por último, otra idea filosófica a destacar y que engarza ya con esa parte más, digamos, dogmática o religiosa presente en Matrix es el neoplatonismo de Plotino, una escuela filosófica basada en los opuestos, en la dualidad y en la unidad. Es decir, vendría a ser un proceso dialéctico a través del cual se reconcilian los opuestos, y eso es precisamente lo que simboliza Neo en la película de Matrix. El propio nombre de este personaje es un anagrama de One, de uno, es decir, de unidad. Neo es el elegido porque es capaz de tener un pie en cada mundo, es el punto de intersección y el equilibrio a través del cual se manifiesta precisamente la divinidad del elegido. Y sin embargo, camaradas, el neoplatonismo es en realidad la base de gran parte de la teología cristiana, y es desde el imaginario cristiano donde emerge la idea mesiánica del elegido, del Mesías prometido que debe redimir y salvar a la humanidad. ¿Y qué es Neo? Pues el Mesías, obviamente. Aquí, como podéis ver, ya hemos entrado, digamos, en la parte más dogmática de la película, donde entran en juego una serie de ideas teológicas que se retroalimentan con las ideas filosóficas. Tenemos la cuestión de Neo, el elegido, que ya hemos comentado, pero también tenemos a su compañera, Trinity, cuyo nombre es obviamente una clara referencia a la Trinidad cristiana y también obviamente al número 3, el número más sagrado tanto para los cristianos como para los masones, como, en fin, para todas las religiones del mundo. El otro compañero de Neo es Morfeo, nombre que se refiere, claro está, al dios griego de los sueños. Debemos recordar que es Morfeo quien busca a Neo, quien rastrea Matrix y despierta a los humanos al mundo real, a la búsqueda del elegido. Del mismo modo, Morfeo es el personaje que encarna la fe en la narrativa de Matrix, quien se entrega fuera de la razón, confiando en que el despertar de Neo será también el despertar de la humanidad. Su pretensión es llegar al centro de Sion. Solo hay un modo de salvar nuestra ciudad. Neo. Podemos encontrar muchas otras referencias judeocristianas en la película, tales como el nombre de Sion, tal y como se designa a la última ciudad humana en el mundo apocalíptico arrasado por las máquinas, nombre que hace referencia directa al monte y a la sección de Jerusalén donde fue erigido el Templo de Salomón, según la Biblia. En Matrix también se nos presentan referencias históricas de origen mesopotámico que señalan otra vez a la cuna de la humanidad, el origen de su civilización. Uno de estos casos es el nombre de la Nabucodonosor, la nave de Morfeo, cuyo nombre es una referencia directa a la dinastía de reyes babilónicos que se entregaron a la conquista de Jerusalén y a la reconstrucción de Babilonia. Bien, camaradas, hay otra idea filosófica muy potente que permea no solo la primera película de Matrix, sino toda la saga, y esta no es otra que el eterno retorno nietzscheano, según el cual los acontecimientos están destinados o condenados a repetirse siendo siempre los mismos, aunque sea a través de medios distintos. Me explico. En las películas de Matrix se reitera y se da a entender que el proyecto de Matrix, la simulación virtual donde viven la mayoría de humanos, no es el primer Matrix creado por las máquinas, sino el cuarto, y que del mismo modo ha habido muchos otros elegidos antes que Neo. Algunos han triunfado y otros no, pero sea como sea, el proyecto de Matrix termina siempre resurgiendo, restaurándose, reestructurándose y perfeccionándose, obligando así a los humanos a llevar su voluntad siempre un paso más allá en cada proyecto, estableciendo de este modo una dialéctica indisociable entre el mito de la caverna platónica y la voluntad de poder nietzscheana. Esto tiene su gracia, porque uno de los principales proyectos de Nietzsche era subvertir las bases del cristianismo y del platonismo. En cambio, las hermanas Wachowski consiguieron juntarlas y mezclarlas en su pastiche. En cualquier caso, la idea del eterno retorno toma una dirección bastante potente en la última entrega de Matrix, la cuarta película. Hola. ¿Nos conocemos?
en esta ocasión asistimos a un reinicio de la Matrix. Neo lo ha olvidado todo y ahora es un programador de videojuegos que ha creado un producto basado precisamente en las 3 últimas películas de la saga. Este punto de partida da lugar a un interesante mapa de autorreferencias y reflexiones, que sin embargo se va al traste cuando la directora decide que la mejor forma de cerrar una trama de 2 horas es con 30 minutos de acción frenética, absurda y sin justificar. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería mucho que me ayudarais compartiendo este vídeo o dejando un comentario sobre aquello en lo que estáis de acuerdo o aquello que os ha parecido una soberana estupidez.